Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy aquí, como siempre, lista para traerles la última cucharada de salseo, información exclusiva y, por supuesto, un análisis profundo de las relaciones que nos tienen a todos en vilo. Hoy vamos a hablar de una historia que ha dado mucho que hablar, una historia llena de idas y venidas, de rumores persistentes y, sobre todo, de muchísimo drama. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, aunque ya no lo son, sigue generando olas de pasión y especulación. En este vídeo vamos a explorar un capítulo particularmente difícil en la vida de Can Yaman, un momento en el que, según muchos, se sintió abandonado. Y lo más interesante de todo, vamos a descubrir qué hizo Demet Özdemir en ese, al parecer, su peor día. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a desentrañar esta historia con lujo de detalle, analizando cada movimiento, cada declaración y cada rumor que surgió en torno a este polémico episodio. Pero antes de comenzar, y como ya es tradición, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de los chismes, los dramas y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco, no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca y jugosa, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta intrigante historia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda alguna, un fenómeno. Su química en pantalla durante la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador era innegable. La gente los amaba, se enamoraron de sus personajes, Kandibit y Sanem, y no tardaron en proyectar ese amor en los actores. Los rumores sobre un romance fuera de la pantalla se dispararon casi de inmediato, alimentados por la evidente complicidad entre ambos, sus miradas cómplices y sus constantes bromas en las redes sociales. Para muchos, Can y Demet eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. La prensa del corazón turca no dejaba de publicar noticias y especulaciones sobre su romance, siguiéndolos a todos lados, buscando la confirmación oficial. Y aunque ellos nunca lo confirmaron abiertamente, tampoco se esforzaron demasiado en negarlo. Dejaban pistas, publicaban fotos que insinuaban una relación más allá de la amistad, y jugaban con la imaginación de sus fans. La verdad es que independientemente de si hubo o no un romance formal, la dinámica entre Can y Demet era innegable. Se complementaban a la perfección, se apoyaban mutuamente y parecían disfrutar mucho de su tiempo juntos. Erkenci se convirtió en un éxito mundial, catapultando sus carreras a la fama internacional, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre ellos. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se extendió por Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países, generando una legión de fans que seguían cada paso de sus protagonistas. La popularidad fue tal que los actores se convirtieron en verdaderos íconos, su imagen aparecía en revistas, programas de televisión y hasta en vallas publicitarias. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la magia no duró para siempre. Después de que la serie llegara a su fin, las cosas comenzaron a cambiar. Los rumores de tensión entre Can y Demet comenzaron a circular. Se decía que había diferencias creativas, que no se ponían de acuerdo en la dirección que debían tomar sus carreras, y que la presión de la fama estaba afectando su relación. El final de Erkenci marcó un punto de inflexión. Los actores se enfrentaron a la difícil tarea de desligarse de sus personajes y construir sus propias identidades profesionales. Las expectativas eran altísimas y la presión de mantener el mismo nivel de éxito se hizo sentir. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En medio de este torbellino de rumores y especulaciones, Can Yaman tomó una decisión que sorprendió a muchos, se mudó a Italia. Dejó Turquía, dejó a su familia, a sus amigos y aparentemente también a Demet. Esta mudanza fue interpretada por muchos como una huida, como una forma de escapar de la presión mediática y de los problemas que tenía en Turquía. Se dijo que estaba cansado de los chismes, de las especulaciones sobre su vida personal, y que necesitaba un cambio de aires para poder enfocarse en su carrera. La decisión de Can generó un debate intenso entre sus seguidores. Algunos lo apoyaron argumentando que tenía derecho a buscar nuevas oportunidades y a priorizar su bienestar. Otros, en cambio, lo criticaron, acusándolo de abandonar a sus fans turcos y de renegar de sus raíces. Pero para Can Yaman, Italia era mucho más que un simple refugio. Era una oportunidad.
para reinventarse, para probarse a sí mismo como actor en un mercado diferente, y para explorar nuevas facetas de su personalidad. Se sumergió en el idioma italiano, tomó clases de actuación y se dedicó por completo a su nuevo proyecto, la serie Sandokan. Cambió en Italia la posibilidad de crecer como artista y de expandir sus horizontes. La industria del entretenimiento italiana le ofrecía desafíos diferentes y la oportunidad de trabajar con profesionales de renombre. Además, la cultura italiana, con su rica historia y su pasión por el arte, lo atraía profundamente. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por todos. Muchos de sus fans se sintieron decepcionados e incluso abandonados. Consideraban que se estaba alejando de sus raíces, que estaba olvidando a sus seguidores turcos, y que estaba priorizando su carrera por encima de todo lo demás. El cambio de país y la incursión en un nuevo idioma y una nueva cultura no fueron fáciles para Can. Se enfrentó a desafíos profesionales y personales que pusieron a prueba su determinación y su capacidad de adaptación. Y aquí es donde entra en juego la cuestión del peor día de Can Yaman. Durante este periodo de transición, Can se enfrentó a una ola de críticas y ataques en las redes sociales. Muchos lo acusaban de ser egoísta, de ser arrogante y de haberse olvidado de quienes lo habían apoyado desde el principio. Se sintió incomprendido, solo y, según muchos, abandonado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los detractores de Can expresaban su descontento y su decepción. Los comentarios negativos, los insultos y las acusaciones injustas lo afectaron profundamente, minando su confianza y su autoestima. Se decía que se sentía traicionado por la prensa, que lo había atacado injustamente, y que estaba decepcionado por la falta de apoyo de algunas personas cercanas a él. En este contexto, la figura de Demet Özdemir adquiere una relevancia especial. La prensa turca, siempre ávida de escándalos y dramas, no dudó en explotar la situación. Los medios publicaron artículos sensacionalistas que exageraban las críticas y alimentaban la polémica. Can se sintió acorralado y vulnerable ante la avalancha de ataques. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué hizo Demet en ese momento? ¿Lo apoyó? ¿Lo defendió? ¿Se mantuvo al margen? La incertidumbre sobre el papel de Demet en este difícil momento generó aún más especulaciones y rumores. Los fans de la pareja se dividieron entre quienes esperaban un gesto de apoyo público y quienes entendían la necesidad de mantener la discreción. La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. Demet, por su parte, siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Nunca ha sido de las que airean sus problemas o sus relaciones en los medios de comunicación. Siempre ha preferido mantener un perfil bajo y enfocarse en su trabajo. Demet ha cultivado una imagen de mujer independiente, profesional y centrada en su carrera. Su discreción y su elegancia la han convertido en una figura respetada y admirada en el mundo del espectáculo turco. En ese momento, Demet se encontraba en un punto álgido de su carrera. Estaba protagonizando exitosas series y películas, y se había convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Tenía una agenda muy apretada y estaba concentrada en sus propios proyectos. Demet se había consolidado como una estrella de la televisión turca, gracias a su talento, su carisma y su dedicación. Sus proyectos eran aclamados por la crítica y el público, y su presencia en la pantalla era sinónimo de éxito. Si bien nunca hizo una declaración pública sobre la situación de Can Yaman, fuentes cercanas a ella aseguran que sí lo apoyó en privado. Se dice que lo llamó para darle ánimo, que le ofreció su apoyo incondicional y que le recordó lo talentoso y valioso que era. El apoyo de Demet, aunque discreto, fue fundamental para Can en esos momentos de incertidumbre y soledad. Su amistad y su comprensión lo ayudaron a mantenerse firme y a no perder la esperanza. También se dice que intercedió por él ante algunos medios de comunicación, pidiéndoles que fueran más justos y comprensivos con su situación. Demet sabía perfectamente lo difícil que era lidiar con la presión mediática y con las críticas constantes, y quería proteger a Can de todo eso. Demet, consciente del poder de los medios y de su capacidad para influir en la opinión pública, intentó mediar para que la imagen de Can no se viera aún más perjudicada. Sin embargo, hay quienes creen que Demet podría haber hecho más. Algunos consideran que debería haber salido en defensa de Can públicamente, que debería haber utilizado su influencia y su popularidad para contrarrestar la ola de críticas que estaba recibiendo. Las críticas hacia Demet se centraron en su supuesta falta de valentía para defender a Can frente a la opinión pública.
Algunos consideraban que, dada su popularidad y su influencia, su apoyo público a Ri ha tenido un impacto significativo. Pero lo cierto es que Demet tenía sus propios motivos para actuar como lo hizo. Quizás no quería alimentar aún más los rumores sobre su relación con Khan. Quizás pensaba que lo mejor era mantenerse al margen y dejar que él resolviera sus problemas por sí mismo. O quizás simplemente consideraba que no era su papel intervenir en una situación que, al fin y al cabo, era personal de Khan. Demet, al optar por la discreción, buscaba proteger su propia imagen y evitar verse arrastrada a un conflicto mediático que podría haber afectado su carrera. Lo que sí es cierto es que la relación entre Khan y Demet, después de este episodio, nunca volvió a ser la misma. Si bien siguieron manteniendo el contacto, la distancia física y las diferentes trayectorias profesionales hicieron que se distanciaran. La distancia física entre Khan y Demet, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, dificultó el mantenimiento de una relación cercana y constante. Con el tiempo, ambos rehicieron sus vidas. Khan continuó cosechando éxitos en Italia y en otros países, consolidándose como un actor de renombre internacional. Demet, por su parte, se casó con el cantante Ouzhan Kok, aunque su matrimonio no duró mucho. A pesar de la distancia y de las diferentes circunstancias de sus vidas, Khan y Demet siempre han mantenido un recuerdo especial de su tiempo juntos y del impacto que tuvo su trabajo en Erkencikus. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia compleja y llena de matices. Es una historia de amor, de éxito, de fama, de presión mediática y de decisiones difíciles. Es una historia que nos recuerda que detrás de las sonrisas y el glamour de la alfombra roja, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y es una historia que, sin duda alguna, seguirá generando debate y especulación durante mucho tiempo. La relación entre Khan y Demet se ha convertido en un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales y profesionales. Ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, vimos cómo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir cautivó a millones durante la serie Erkencikus. Analizamos cómo la química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, alimentó los rumores de un romance que nunca fue confirmado oficialmente. Exploramos la decisión de Can Yaman de mudarse a Italia y cómo esta decisión fue interpretada por muchos como un abandono. Profundizamos en el peor día de Can Yaman, un momento en el que se sintió criticado, solo e incomprendido. Y por supuesto analizamos el papel de Demet Özdemir en ese momento, tratando de entender qué hizo y por qué lo hizo. Es importante recordar que esta historia tiene muchas aristas y que cada uno puede tener su propia interpretación. Lo que sí es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans y que su relación, sea cual sea la verdad, siempre será recordada con pasión y nostalgia. La historia de Khan y Demet ha demostrado que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y que están sujetas a la presión de la fama, la distancia y las expectativas del público. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Realmente me esfuerzo mucho para traerles contenido interesante y entretenido, así que su apoyo significa mucho para mí. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y para que este canal siga creciendo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo lo correcto al apoyar a Khan en privado? ¿O creen que debería haber salido en su defensa públicamente? ¿Qué piensan de la decisión de Khan de mudarse a Italia? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa más. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Si les pareció interesante, informativo o entretenido, denle un buen like para que YouTube sepa que este es el tipo de contenido que quieren ver. También compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Ayúdenme a difundir este vídeo para que llegue a más personas. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares es una forma de mostrar su apoyo y de ayudar a que este canal siga creciendo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán los últimos chismes, los dramas más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pueden perder. Denle clic al botón de suscribirse y a la campanita para estar siempre al día con nuestras novedades.
Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.